Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Seguramente para la semana que viene organizaré algún Zoom, así que estén atentos ahí al foro. Después les voy a decir bien día y hora. Y esta semana organicé con sexto y quinto, así que ya después me queda con los cuartos y otro curso más. Así que bueno, estén ahí atentos al foro, ¿sí? Eh, Bien. Eh, Continuamos. Sobre todo creo que hay un curso que le toca el martes, por eso les pido ahí que estén atentos, ¿sí? Yo tal vez más para fin de semana y ya diga, sí, si nos juntamos o no, y lo confirmo como hacemos siempre al foro, ¿sí? Bien, bueno, espero que estén, que se encuentren bien. Eh, Continuamos, ¿sí? Con la clase de marxismo que arrancamos como ideología del siglo XIX, hemos visto el liberalismo, el conservadurismo, el anarquismo, ¿sí? Y continuamos con esta ideología que era el marxismo, ¿sí? Eh, en realidad para explicar lo que es el marxismo, ¿sí? Comenzamos con la filosofía en realidad de Hegel, ¿sí? De Hegel. Eh, Hablamos de la concepción de Hegel, de la realidad como relaciones dialécticas, ¿sí? La realidad como relaciones dialécticas. Eh, y de esta idea, perdón, de la realidad como relaciones dialécticas y de el desacuerdo que tenía Marx con Hegel y la postura, digamos, ¿no? La posición, la postura de Marx, de Karl Marx, en relación a el acuerdo, digamos, con Hegel, de que la realidad está compuesta por tesis, antítesis y síntesis, y lo que él planteaba, ¿no? Acá estaba más que nada enfocado el desacuerdo, ¿sí? En relación a la idea de hombre, la idea del hombre que tiene Marx, ¿sí? Vamos a pantalla completa, ¿sí? Ahora, bien. En realidad tiene que ver con... ay, no, bueno, ¿sí? Eh, ah, acá. En realidad tiene que ver con esto de que la idea de hombre para Marx, ¿sí? Donde nos vamos a centrar, ¿sí? De que dice, para la filosofía del periodo previo, es decir, previo al siglo XIX, previo a mediados del siglo XIX, ¿sí? No, perdón, previo al siglo XIX, ¿sí? Previo al siglo XIX. Por eso se acuerdan que yo le expliqué bastante el tema de los siglos, por favor tengan en cuenta eso, digamos, cuando yo digo siglo XIX, ¿a qué año me estoy refiriendo? Réstenle uno, por ejemplo. Sí, entonces, siglo XVII, le resto uno sería 16, el 1600, y como es siglo, son 100 años, va de 1600 al 1700, igual 1699. Acá es siglo XVIII, le resto uno, media 17. 17 sería del 1700 al 1799. Entonces, digamos, lo que sería la filosofía moderna, la que comienza en 1600, en el 1700, ¿se acuerdan que dijimos que la esencia del hombre se encontraba en cuestiones interiores? Esto algo ya estuvimos hablando, ¿se acuerdan en la clase anterior cuando hablamos de Hegel? Y ahí nosotros dijimos que para Hegel no había en sí mismo, en realidad, la cuestión no pasaba por cuestiones interiores, sino por relaciones externas. Si yo soy mis relaciones externas. Ahí hablábamos de docente-alumno, por ejemplo, ¿sí? Padre-hijo. Entonces, ahora, para Hegel lo tengo que ubicar en 1800, 1810, 1820, 30, ¿sí? Por eso digo previo al 1800, de 1800 para atrás. Entonces, arranco. La filosofía, que es del 1600, todo el 1700,
La esencia del hombre está en cuestiones interiores, ¿sí? Un ejemplo claro es otro filósofo que se llamaba Descartes, ¿sí? Era un filósofo francés, para el cual la esencia del hombre es que era pensamiento, ¿sí? De que era pensamiento consciente. Si en realidad dice, bueno, ¿qué yo soy? Yo soy pensamiento. Y eso es lo que me diferencia, yo soy como hombre, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Es decir, ¿qué yo soy? Bueno, lo primero que percibo es que yo soy pensamiento. Es decir, que me puedo pensar a mí mismo, puedo pensar a otros, ¿sí? Si no fuera pensamiento, no sería un ser humano, ¿sí? La esencia es lo inmutable, es decir, lo que no inmutable sería que no muta, no cambia, ¿sí? Lo que no cambia. La esencia es, cuando dice, bueno, la esencia de esta persona, ¿qué quiero decir? Bueno, que es como su rasgo característico que hace que esa persona sea esa y no otra, ¿sí? Es algo que se mantiene inalterable a través del lugar, tiempo, clase social, ¿sí? Sin más allá del lugar, tiempo, por eso hablo de una esencia, más allá de los cambios, lo accidental, que puede ser el tiempo, la clase social, o el lugar, lo contingente, digamos, hay como algo que se mantiene en el ser humano. Es decir, es aquello que no se puede separar de mí, ¿sí? Es aquello que no se separa de mí, ¿sí? Lo que es inherente a mi persona, ¿sí? Lo que es como inherente sería como algo que soy yo, digamos, si me sacas eso no soy yo, ¿sí? Entonces, ¿qué decía Descartes? Es el pensamiento. El pensamiento es algo que atraviesa lugar, tiempo, clase social de cualquiera persona, como está bien. Uno es el pensamiento. En realidad no es que está uno y el pensamiento, porque él lo estaría separando, ¿se entiende? Diríamos, bueno, está uno y el pensamiento, como algo separado. No, en realidad yo soy pensamiento. Con lo cual, fíjense que esto yo como que no lo puedo separar, ¿sí? No es que estoy yo y el pensamiento, ¿sí? Sino que yo soy pensamiento, ¿sí? Está como integrado. Por eso dice algo que no se puede separar de mí. No es que, digamos, algo que es inherente, como que está, como soy yo, digamos, ¿no? Pero fíjense que ahí la esencia, si yo estoy de acuerdo con esta cuestión, es decir, que lo esencial del ser humano, lo que lo hace ser humano, ¿qué es lo que lo hace a ustedes ser humano? Que ustedes tienen la posibilidad de pensar. De hecho, Descartes iba más al extremo y decía, bueno, pienso, luego existo, en una famosa frase de él, ¿no? Como, bueno, la existencia en realidad es el pensamiento. Sí, primero tengo que pensar para existir. Cuando yo digo existo, es porque previamente como que estuvo el acto consciente de pensar, ¿se entiende? Yo pienso, decía Descartes, y luego existo. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que acá, ¿por qué explico todo esto? Marx no planteaba eso, ni siquiera Hegel planteaba eso, pero era una cuestión como muy interna del individuo, que hay algo más interno que el pensamiento. Entonces, desde una postura opuesta, ¿sí? Desde una postura como claramente opuesta, en oposición a esta cuestión interna, ¿sí? Es que plantea que la esencia del hombre son las relaciones exteriores. Fíjense que acá está muy Marx, por eso expliqué Hegel, muy influenciado por Hegel. Fíjense cómo está bastante en línea con lo que planteaba Hegel. Dice, bueno, dice Marx, para mí la característica del hombre, ¿sí? Eso que independientemente del lugar, tiempo, clase social, como que lo defina, ¿qué es lo que hace que el hombre sea hombre? Ese es el punto. ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea ser humano y no otra cosa? Bueno, Descartes dijo el pensamiento. Eso lo diferencia de otros entes. Ya vimos que Hegel dice, esta cuestión interna del individuo yo no la veo. Me parece que tiene que ver más con relaciones, qué es lo que me hace ser a mí, mis relaciones exteriores. Marx continúa en esa línea, ¿sí? Desde una postura opuesta, Marx plantea, ¿por qué digo opuesta? Porque acá para opuesta no está dicho necesariamente, sino que tiene que ver con que Marx se plantea en el lado opuesto. Si para este está en la filosofía de este momento, está en las cuestiones internas, para Marx está en las relaciones exteriores que el hombre tiene.
dice Marx, con la naturaleza y con otros seres humanos. Pues yo también me relaciono con la naturaleza, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, concibe al hombre, es decir, piensa al hombre como el ente que se produce a sí mismo. ¿Sí? Acá empezamos con una cuestión importante. El trabajo es el acto de la autoproducción del hombre. La esencia del hombre es la praxis, ¿se acuerdan que ya vimos el concepto de praxis como acción transformadora? ¿Sí? Esperen que voy a cerrar el WhatsApp porque no sé si ustedes lo escuchan, pero a mí me pone un poquito. Ahí va. Bien. Ahí va. Entonces, las relaciones exteriores que Marx que el hombre, que el ser humano mantiene con la naturaleza y con otros hombres. Dice, concibe al hombre, esto ya ahí lo estuve leyendo antes, como el ente que se produce a sí mismo. La característica del ser humano dice, bueno, el hombre está, la esencia del hombre son sus relaciones exteriores, con la naturaleza y con otros hombres. Ahora, la característica también del ser humano es que es un ente que se produce a sí mismo. Esto que puede parecer, ¿qué quiere decir que se produce a sí mismo? Obviamente no está hablando de la cuestión sexual reproductiva, ¿sí? Sino lo que está diciendo es que el hombre, ¿sí? En realidad lo que apunta a él es que el hombre es el ente que se como produce, yo me produzco a mí mismo. ¿En qué sentido? En que yo necesito comer, alimentarme, y ahí me voy relacionando con la naturaleza y con otros seres humanos para poder como vivir al otro día. El vivir al otro día, ¿sí? Y vivir hoy, que es martes, poder vivir el miércoles y poder vivir el jueves, implica un trabajo como de producción de mí mismo. No, como que no piensen como una cuestión como de... Bueno, no, iba a dar un ejemplo capaz lo complicado más. No, es como yo lo que tengo para poder vivir mañana, para poder vivir pasado mañana, yo tengo que generar un trabajo de producción de mí mismo, no apunta a producir otra cosa, que sí, obviamente está vinculado a producir otra cosa, pero en realidad el objetivo es autoproducirme. Porque yo para poder, de alguna manera, si quiero una palabra más simple que producción a mí mismo, sería como, muy básica la palabra ahí, pero como sobrevivir. Yo para poder sobrevivir necesito como sostenerme. Y el acto de sostenerme en el mundo, por ejemplo, mañana o pasado, el acto de sostenerme en el mundo, ¿sí? Eso es lo que Marx denomina producirse a sí mismo, ¿sí? El acto de sostenerme en el mundo no implica que yo lo tengo que decir, bueno, mañana quiero vivir. No, yo tengo que alimentarme bien, tengo que vestirme, tengo que, si estoy enfermo, ir al médico, tengo que descansar, ¿sí? Eso sería como el acto de producirme a mí mismo. Porque si yo como, me alimento, me visto, ¿qué va a pasar al otro día? Bueno, voy a sostenerme a mí mismo, es decir, mañana yo voy a estar. Y si yo mañana otra vez salgo a trabajar, me visto, me cuido, ¿sí? ¿Qué va a pasar el jueves? Voy a sostenerme a mí mismo. Eso sería autoproducción, ¿sí? Producirme a mí mismo. ¿Sí? Eso sería como producirme a mí mismo. ¿Sí? En realidad el alimento, si bien obviamente tiene que ver mucho con el gusto, uno come con el gusto, también en realidad tiene que ver el comer como una acción, por eso praxis, por eso la palabra praxis, yo ya la expliqué praxis arriba, tiene que ver con un trabajo de sostenerme, es decir, comer tiene que ver con una acción que hace que yo mañana pueda estar, yo pueda existir. Ahora, para comer, yo ahí me tengo que vincular con, ahí me tengo que vincular con el mundo. Por eso hice relaciones con la naturaleza y con otros hombres. ¿Se entiende? El trabajo no podría yo subsistir. Digamos,
el alimento no es algo que yo pueda autoproducir, ¿se entiende? Obviamente yo puedo tener una huerta en mi casa, ¿sí? Pero ahí ya me estoy relacionando con la naturaleza, ¿se entiende? El hombre justamente, la clave es que no se puede como autosatisfacer a sí mismo, ¿se entiende? El hombre inevitablemente está como, es inevitable, algo que no puede ser de otra manera. ¿Qué no puede ser de otra manera? Que el hombre se tiene que relacionar con la naturaleza y con el mundo. Digo, por más que esté en una montaña arriba, en los Andes, y no me tenga contacto, bueno, tengo contacto con la naturaleza, ¿sí? Y de última alguien me engendró, entonces ahí ya también, digamos, inevitablemente voy a tener relaciones con otros, ¿sí? Entonces, la particularidad es que yo me produzco a mí mismo, ¿sí? Esto que decíamos, ¿sí? Es el ente que se produce a sí mismo. ¿Sí? Para estar mañana yo tengo que comer, tengo que vestirme, ¿sí? Es decir, ahí yo me produzco a mí mismo. Como, me visto, ¿sí? Descanso y mañana estoy. Mañana como, me visto, descanso, estoy pasado mañana. Yo ahí me estoy autoproduciendo, ¿sí? Entonces, el trabajo es el acto de autoproducción del hombre, dice él, el trabajo. El trabajo es el acto de autoproducción del ser humano, ¿sí? Digamos, casi que casi que es una obligación, pero no legal, ¿eh? No necesariamente legal. En algunas sociedades, sí, por ejemplo, se pone el feudalismo, el siervo te está obligado a trabajar, pero puede ser que no sea legal, pero el hombre está obligado a autoproducirse, con lo cual eso es trabajo. ¿Sí? Es decir, yo estoy obligado, ya sea a cosechar en mi casa y sacar tomates y papa y comerlas, eso ya es trabajo. ¿Sí? O ir a un colegio, dar clases y que ahí me pagan y entonces yo con eso después voy al supermercado y compro comida y como, y me autoproduzco. Ahí trabajo también. ¿Sí? En cualquiera, fíjense, en una, por más que me junto con gente y trabajo para otro, bla, 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 o en otro, tengo la huerta en mi casa y como eso, estoy obligado a trabajar para poder autoproducirme, ¿se entiende? Yo estoy obligado a trabajar para autoproducirme. Entonces ahí genero el alimento. Eso fíjense que es algo, por eso volvemos a esta idea, como es algo independiente de tiempo, lugar, eso es así. Sí, podemos decir que por eso hablamos como de la característica del ser humano, algo que independientemente del año antes del 3000, ¿sí? Donde no estaba ni siquiera la escritura, ¿sí? O con el fuego, sin el fuego, con la rueda, sin la rueda, con el aparato teléfono, sin el teléfono, con la luz, sin la luz eléctrica. Sí, gente, hay muchos hechos de la humanidad que cambiaron la humanidad con medicinas de alta tecnología, sin medicina, ¿sí? Independientemente de los avances tecnológicos, ¿sí? El hombre está, de alguna manera, dice Marx, ya sea en el 3000 antes de Cristo, en el 500 antes de Cristo, o en el año 600 después de Cristo, o en el 1700, o en el 1800, el hombre, que más allá del tiempo, el hombre es el ente que se produce a sí mismo y que está, de alguna manera, el trabajo es la actividad que le permite autoproducirse. La esencia del hombre es la praxis como acción transformadora, entonces, ¿sí? La esencia del hombre, ¿cuál es? Es la acción que hace, digamos, la acción, la esencia del hombre, entonces, es que no es como un ente que dijimos que se autosatisface a sí mismo, porque mínimo va a tener contacto con la naturaleza. Entonces, y ahí yo la naturaleza la estoy transformando, porque si voy y cosecho, como que yo estoy tocando la naturaleza, ¿se entiende? No es que, por más que sea la huerta en mi casa, la estoy tocando, ni hablar si yo después, no sé, voy a un bosque, lo talo, y hago, no sé, producción de 100 toneladas de tomate para después vender, y eso ni hablar. Pero por más que yo haga en una maceta, esté cosechando el tomate que después yo voy a comer, estoy transformando la naturaleza. Entonces, la esencia del hombre es la praxis, es la acción
Ahí estoy trabajando, estoy accionando. Y eso también es trabajo, aclaro, el trabajo, repito, por eso, es la praxis, es el trabajo. Trabajo no necesariamente es trabajar para otro, que obviamente lo es, pero no es solo eso. El hecho de que yo en la maceta de mi casa voy a cosechar un tomate para después comérmelo, si bien ahí nadie me va a pagar, estoy solo, no trabajo para otro, el tomate lo voy a comer yo pongo el horario, digo, ¿sí? Ahí también es trabajo. Ojo, trabajo no es solo trabajar para otro como uno más o menos lo tiene en la cabeza, ¿sí? Eso, digamos, no necesariamente es así. Obviamente que eso es, pero no es solo así, ¿sí? Cuando Marx habla ahí de trabajo, está diciendo que el hombre está obligado como a cierta actividad, ¿sí? Para autoproducirse, ¿sí? Entonces, la esencia del hombre es la praxis, es decir, la acción, ¿sí? Y una acción transformadora, porque yo voy a transformar la realidad, inevitablemente, ¿sí? Bien, entonces, derivada del latín, acá nos metemos entonces en el concepto de trabajo, de producir, ¿sí? Ya que decimos que la clave pasa por el trabajo, como acción como acto de la autoproducción del hombre. Bueno, ¿qué es esto del trabajo? Trabajo, producir, deriva del latín, ¿sí? Que significa la acción. Producir significa la acción mediante la cual el hombre hace algo sacándolo de sí y poniéndolo fuera de sí. ¿Y dónde eso que saca de sí? Eso que lo que pone fuera de sí, ¿dónde lo pone? En la naturaleza. Acá hay una cuestión también sumamente, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? El trabajo es la traducción en la realidad objetiva de lo que por lo pronto es solo una representación o idea. ¿Sí? Entonces, esto que puede parecer muy complejo es simple, ¿sí? Ahora vamos a dar un ejemplo para que se entienda. Sería, producir es una palabra que deriva del latín y dice, bueno, significa la acción mediante la cual el hombre saca algo dentro de sí y lo pone afuera de sí, en la naturaleza. Si no es dentro de sí, ¿dónde lo va a poner? Afuera, y afuera es la naturaleza. Ahora, la clave ahí pasa porque, dice Marx, en realidad el trabajo es la materialización, ¿sí? De una representación o idea. ¿Sí? Es decir, yo ahí en la materia, es decir, algo que ya está fuera de mí, en la naturaleza, o lo que Marx denomina en la realidad objetiva, ¿sí? El afuera es la realidad objetiva, ¿sí? En la realidad objetiva, no subjetiva, porque es algo como que está fuera de mí, ¿sí? Es algo como que está fuera de mí. ¿Sí? En la realidad, ¿sí? Objetiva, yo materializo, hago materia, una idea o una representación. Yo pienso en el tomate y materializo con la praxis, con el trabajo, en la realidad ese tomate. ¿Sí? Haré, no sé, compraré la tierra, compraré la maceta, las semillas, ¿sí? La regaré. Es una realidad objetiva, si algo está fuera de mí, eso, digamos, se entiende, no está en mi interior, no es algo que está pasando en mi interior, sino que está pasando en afuera, está pasando en la naturaleza, ¿sí? Entonces, el trabajo es la traducción. Ahora, en realidad, por él dice, el trabajo es lo que te permite, es, digamos, el medio a partir del cual, ¿sí? En realidad el trabajo es la acción, ¿sí? Acción, medio, ¿sí? Que te permite sacar eso que está tuyo, que está dentro mío, la idea de tomate. Bueno, con el trabajo la saco de mí y de alguna manera la construyo en la realidad objetiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el trabajo es lo que te permite materializar eso. Es la acción, es una acción que te permite materializar, digamos, la idea o representación. Dice, la mediación
¿sí?, de la representación entre el impulso y la producción es lo que diferencia el trabajo humano de la acción puramente animal. Claro, dice, en realidad, ¿sí?, porque acá también, claro, se plantea un tema que es, en el ejemplo este del tomate, decimos, bueno, también un tigre, que es un animal, se mete en un lago y, yo qué sé, va y hace una acción, ¿se entiende? Para como autoproducirse. Tipo, se mete en un lago y, pum, agarra lo que agarra, ¿sí? No sé, un cocodrilo lo agarra y se lo lleva, y se lo morfa. Ahí hay una acción, ¿se entiende? Fíjense que era como esto, bueno, y hay una acción sobre la naturaleza, digamos. Entonces, ¿qué diferenciaría a un tigre de un ser humano? ¿Sí? Lo que ahí plantea, ¿sí?, y ahí también el tigre, con eso, de alguna manera, se autoproduce para el otro día. ¿Sí? Si eso no lo haría, desaparecería el tigre. ¿Sí? Entonces, lo mismo puedo decir del hombre. Entonces digo, bueno, entonces, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que hace que el hombre, el ser humano, sea ser humano y no tigre? La diferencia es que entre sería, por eso dice mediación, como que yo tengo algo en el medio entre el impulso y la acción. Hay algo, por eso dice mediación. Mediación es como lo está en el medio, entre el impulso y la acción. ¿Sí? Entonces, vamos a dar el ejemplo y se va a entender, ¿sí? El tigre tiene hambre, ¿sí? Sería el impulso. Caza. Si va a cazar algo. El ser humano, entre el impulso y la acción, trabajar, ¿sí?, hay algo en el medio. Y eso que está en el medio es la idea o la representación. Por eso dice mediación, lo que está como en el medio. ¿Sí? Entonces, eso, es decir, el hombre ahí hizo un proceso de, bueno, voy a cosechar tomate, voy a necesitar esto, lo voy a hacer de tal manera, todo eso es interno, lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer tal día, tal hora, voy a producir tanto, esto me va a alcanzar para tanto, es decir, hay todo, y después eso como que lo saco de mí y transformando en la naturaleza, ¿sí?, lo objetivo, lo materializo en la realidad objetiva. ¿Sí? Yo ya después lo saco de mí, está en la realidad objetiva, eso es un tomate. Para mí y para cualquier otro eso es un tomate. ¿Sí? Entonces, tiene existencia en la realidad objetiva. ¿Sí? Antes de eso es una existencia en mi interior, en el sujeto. ¿Sí? Entonces, la mediación de la representación o idea diferencia, es lo que hace diferente, es la diferencia entre, perdón, la mediación de la representación e idea diferencia, está mal escrito ahí. Sí, después lo voy a corregir, está mal escrito. El concepto que expliqué antes está bien, pero a ver, dice, lo leo tal cual y ahí por las dudas, pero creo que se entendió ya. La mediación de la representación y idea diferencia entre el impulso y la producción, diferencia el trabajo humano de la acción puramente animal. Sí, está mal redactado, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver, fíjense. Bueno, no importa, después lo veo, ¿sí? Perdón. Pero va en línea con esto que decíamos, ¿sí? La mediación, lo que está en el medio, entre la representación, por un lado tengo el impulso y por otro lado tengo la producción, ¿qué es lo que tengo en el medio? La representación idea. Esto es lo que diferencia el trabajo humano de la acción puramente animal. ¿Sí? Bien. Esto que decíamos, bueno, el animal también se autoproduce entonces y trabaja. No, bueno, es una acción animal y la diferencia es la que existe una representación o idea en el sujeto. ¿Sí? Bien. Entonces, la importancia del trabajo radica en que a través de dicha actividad el hombre manifiesta su ser. ¿Sí? Su esencia entonces no está asociada a un rasgo interior o abstracto,
como era, ¿se acuerdan? Por eso arrancamos hablando de Descartes y del pensamiento. La esencia del hombre, ¿sí? La esencia del hombre entonces radica en que el hombre trabaja en el sentido humano, como nosotros dijimos, hay una representación, una idea, eso a través del trabajo lo produce, lo saca de sí y lo materializa en la realidad. Eso es lo que define a un ser humano, ¿sí? Eso es lo que define, eso es lo que hace que el ser humano sea ser humano. Es como, ¿vieron eso que decían, bueno, uy, esta característica es propia de fulanito, entonces, si, no sé, si pase lo que pase, fulanito es así, ¿sí? Algunos no estamos de acuerdo con esa idea, porque la gente cambia, pero pongamos que eso existe, ¿no? Cuando dice, bueno, eso es lo que hace que fulano sea fulano, porque es de tal manera, ¿sí? Puede ser algo bueno o algo malo también, ¿eh? Pero bueno, nada, suponiendo que la gente tiene rasgos esenciales y no los cambia nunca, buenos o malos, como es lo que lo define, ¿se entiende? Repito, esta idea no es que está la persona y la esencia es lo que va unido a la persona. Para Descartes, entonces, ¿a mí qué me interesa? Lo que hace que el ser humano sea ser humano. Bueno, Descartes dice es el pensamiento. Marx, bueno, se para en otro lugar, ¿sí? Es el trabajo, ¿sí? En realidad la esencia está vinculada a las relaciones exteriores, el hombre está vinculado a relaciones exteriores, para eso trabaja, pero un trabajo que está mediado entre el impulso, ¿sí? Tener hambre y la producción, ¿sí? Ir cosechando el tomate, yo lo que voy a tener es una idea o representación, y él dijimos, ¿sí? Esta cuestión. Entonces, la importancia del trabajo radica, claro, después es lo que Marx analiza, que es todo, por eso lo que vamos a explicar. Uno puede decir, bueno, todos los seres humanos trabajan, ¿qué pasa con los que no trabajan? Bueno, toda esta cuestión, ¿no? Pero fíjense que ahí ya nos metemos en una realidad más social, ¿sí? En realidad vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el hijo de... que ni loco es la persona más millonaria del mundo, tal vez muchos crean que sí, pero ni loco. ¿Qué pasa con el hijo de Messi, que va a poder vivir toda su vida sin trabajar? ¿Sí? Es un ser humano, bueno, eso ya, fíjense que ahí estoy como yendo a un caso muy concreto, ¿sí? El hijo de, no es lo mismo el hijo de Messi que el hijo de otra persona, ¿sí? Entonces ahí ya me estoy metiendo como una cuestión histórica social, que es lo que Marx va a analizar, ¿sí? Pues hace toda esta introducción en realidad, ¿no? Entonces, bueno, el ser humano, después vemos qué es ser humano, porque no es lo mismo el hijo de Messi que el hijo de otro, pero el ser humano en teoría, su esencia es el trabajo, ¿sí? La importancia del trabajo radica en que a través de dicha actividad el hombre manifiesta su ser, ¿sí? Es decir, bueno, yo soy el trabajo en realidad. Yo soy esa relación con la naturaleza, yo soy esa relación con las otras personas, ¿sí? El trabajo verdadero es el que se lleva a cabo liberado de las necesidades físicas. Acá hay todo ya también de una cuestión. Ahora lo vamos a explicar. De modo que el trabajo no puede reducirse a la mera actividad económica, al medio para mantener la vida orgánica. No es que eso no sea trabajo. Esto que ejemplo que yo daba del tema de producir el tomate es trabajo, es una actividad, ¿sí? Y por lo tanto es trabajo. Ahora, lo que Marx plantea es como que había otro escalón, un escalón más, ¿sí? En el cual era como el trabajo, fíjense, dice, el trabajo no puede reducir, no dice que no sea, no dice no es, lo que dice es que no puede reducirse. El trabajo humano, como esa actividad en la cual yo me manifiesto, pero yo lo que tengo adentro lo saco, ¿sí? Entonces por eso digo, bueno, despliego mi ser. Yo con el trabajo despliego mi ser, que puede ser incluso algo, a mí dar clase me gusta, entonces yo ahí con el trabajo estoy desplegando mi ser. ¿Sí? Entonces, el trabajo es lo que a mí me permite desplegar mi ser. ¿Sí? Desplegar mi ser. ¿Sí? Como me permite desarrollarme. ¿Sí? Ahora, para Marx, digamos, el trabajo no debía reducirse eso. Obviamente que además para mí es un medio de sustentabilidad económica. ¿Sí? Entonces lo que digo es, bueno, es eso, pero no es solo eso. Para Marx era como, el concepto de trabajo era más amplio todavía. Repito, no deja de lado la cuestión del trabajo como actividad para sostenerse económicamente, sino que lo es, pero es algo más.
Es como una esencia, es una actividad como más profunda el trabajo, es lo que te permite desarrollarte, ¿sí? Como ser humano, ¿sí? Desde lo material físico te permite comprar la comida, pero también como desarrollarte vos como persona, ¿se entiende? Entonces, el trabajo verdadero es el que se lleva a cabo liberado de las necesidades físicas. Acá, es decir, ¿cuál sería el escalón más alto? Cuando Marx dice, bueno, en realidad el trabajo verdadero es el que incluso el hombre, como si yo les dijera, ustedes mañana se ganan la lotería, ¿no? Y entonces, sí, bueno, es el momento en el cual yo ya si gané la lotería, voy a estudiar arquitectura, ¿sí? No, voy a poner otro ejemplo más claro, no sé. Voy a dedicar a la pintura. Claro, capaz ahora ustedes, ojalá alguno lo haga, no si lo siente, pero capaz ahora me dice, no, mirá, no, terminé el colegio secundario, no sé si me voy a dedicar a la pintura porque tengo miedo de no poder subsistir así, ¿sí? Entonces, bueno, me meto a estudiar, yo qué sé, traductorado de inglés para mí me gusta el idioma, pero en realidad lo que más me gusta es pintar. Pero bueno, me dedico a estudiar el traductorado de inglés, ¿sí? Ahí vos estás haciendo una actividad que más o menos te gusta, el traductorado de inglés, pero en realidad tu fin es sostenerte económicamente. A vos lo que verdaderamente te gustaría trabajar, ¿de qué es? De artista. Ese es tu verdadero ser, ¿sí? Entonces, estos son ejemplos, ¿eh? Cualquiera puede poner cualquier actividad. Como que hay dos, ¿se entiende el trabajo? Ahí está como sería primero el trabajo que a mí me permite sostenerme económicamente y lo termino haciendo por eso, y es una actividad trabajo que yo la termino haciendo por eso, la de traductorado de inglés, y otra en realidad sería como lo que verdaderamente es un trabajo, que yo me tengo que levantar, ir a comprar las pinturas, pensar a qué voy a pintar, levantarme todos los días a pintar, estar muchas horas delante no sé, de un lienzo pintando, borrando, haciendo un boceto en lápiz, ¿sí? Como que es una actividad, un trabajo, ¿se entiende? Para mí, digamos, es un trabajo. Algunos dicen hobby, está bien, no, es un hobby, pero es un trabajo, ¿sí? Porque lleva esto justamente, estoy sacando algo de mí. Yo tengo una idea y la estoy sacando de mí, ¿sí? Y la estoy construyendo en la realidad objetiva, un cuadro, ¿sí? Pero ese es el verdadero trabajo. Entonces, Marx dice, el hombre va a poder ser libre, el ser del hombre, el ser humano va a poder ser libre justamente no cuando no trabaje. Porque si el hombre no trabajaría, no estaría, es como yo les diga, porque a veces, claro, uno lo puede pensar así, bueno, el hombre no trabajando, entonces ahí soy libre. Marx dice, no, todo lo contrario, es como que si yo ustedes me dijeran, bueno, no sé, me encanta pintar y alguien viene y les ata las manos y con una esposa, ¿sí? Y no pueden pintar, digamos, no pueden trabajar de pintor. Pintor me refiero a artista, ¿no? Entonces, en realidad ahí vos no estás trabajando y no sos libre. ¿Por qué no sos libre? Porque no estás desplegando lo que a vos te gustaría llevar adelante. ¿Sí? Entonces, digamos, el hombre se puede desplegar, el hombre se puede desarrollar, se puede desplegar, se puede hacer pleno en la medida en que lleve adelante el trabajo verdadero. El trabajo verdadero en este caso era pintar, ¿sí? Es decir, no es no trabajar. Tampoco sería trabajar de algo que esto decían, bueno, sí, pero me voy a cagar de hambre siendo pintor, entonces me dedico a estudiar traductorado de inglés y vivo de eso. Yo qué sé, bueno, ahí también el tipo está trabajando, pero ahí no está desplegando su ser. Como que, bueno, no sé, dice, nada, de pintor creo que me va a ir re mal, me dedico al traductorado. Como que ahí la circunstancia lo está llevando a decidir. Después es así, no es así, no importa eso, ¿sí? De hecho, yo creo que no es así, pero bueno, no importa, supongamos que sí, ¿no? Entonces, es como que en realidad al tipo le gustaría ser pintor. Entonces, fíjense, el trabajo, entonces, sigan con este ejemplo que a ustedes les gustaría pintar, ¿no? Entonces, el trabajo es muy importante, porque el trabajo, la importancia de ese trabajo radica en que a través de dicha actividad, pintar,
el hombre despliega su ser, lo que ustedes son. Su esencia no está asociada a un rasgo interior o abstracto, ¿sí? Acá hay la cuestión concreta, ¿sí? Ustedes quieren ser, ¿cómo se sentirían plenos? Bueno, haciendo la actividad, no pensándola que la voy a hacer, ¿sí? O soñando con que voy a ser pintor, sino siendo pintor, siendo artista, ¿sí? El trabajo verdadero es el que se lleva a cabo liberado de las necesidades físicas, ¿no? Como decir, bueno, sería, bueno, esto que decía, bueno, me gané la lotería y bueno, me voy a dedicar realmente a lo que yo quiero ser, ¿sí? Como que ahí yo me despreocupo de la cuestión de mis necesidades físicas, entonces, ¿sí? De modo que el trabajo no puede reducirse a la mera actividad económica, ¿sí? Y pongamos que, por ejemplo, el trabajo no es que no lo sea, pero no puede reducirse solamente a eso, ¿sí? E incluso en el caso de que ustedes, pongamos, se animen a seguir pintura, hacer una carrera artística, y te vaya bien económicamente, porque hay artista que le va bien económicamente, como que en realidad yo te pregunto a vos por el trabajo, y vos me decís, bueno, vas a decir, sí, es mi medio económico, ¿no? Es como decir, sí, no, el trabajo me va bien, la verdad, y pongamos que le va bien económicamente, se compra una casa, un auto, bla, 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 pero como que vos tenés otra mirada del trabajo, en realidad, como que es una actividad que a vos te permite desarrollarte, más allá de que económicamente te dé o no te dé. Por eso, el trabajo, en realidad, el trabajo verdadero no puede reducirse a la mera actividad económica. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como a mí me gusta dar clases, entonces, obviamente, es mi medio de sustento económico, me interesa ganar bien porque de eso me sustento, digamos, ¿sí? No es que decía, ay, bueno, voy a trabajar por amor al arte, ¿no? Porque yo al otro día tengo que producirme a mí mismo, ¿sí? Tengo que comer, vestirme, comprarme ropa, pagar los impuestos. Ay, bueno, lo hago gratis porque es lo que me gusta. No, no, es mi actividad económica, ¿sí? Pero es mucho más que eso, porque a mí me gusta dar clase. Es mucho más que eso. ¿Se entiende? Entonces, el trabajo verdadero en realidad no puede reducirse a, que no es que no lo sea, porque es mi sustento económico, pero además es mucho más. Entonces, no puede reducirse a la mera actividad económica, es decir, al medio para mantener la vida. No puede reducirse nada más que a eso. Entonces, repito, acá estamos haciendo casi que la introducción para el debate posterior, que lamentablemente no nos vamos a ver, pero uno dice, bueno, pero acá tengo un montón de preguntas. Por ejemplo, hay gente que, ¿qué pasa con la gente que no toda la gente hace el trabajo que le gusta? ¿Por qué hay gente que no trabaja y está salvada para toda su vida, ¿sí? Económicamente, digamos, un montón ahí como de cuestiones. ¿Y qué pasa si el hombre tiene que terminar haciendo algo que no le gusta? Es decir, justamente no lleva adelante su trabajo verdadero, ¿sí? Y no porque no se anime y sea un cagón y no le dé para hacer lo que le gusta, sino porque el tipo, digamos, tiene que mantener los hijos, entonces no está para, bueno, voy a ser artista y pues esto, nada, la vida obviamente va modificando, una cosa es hacerlo a los 19 y otra cosa es a los 40 o a los 25, si alguien tiene hijos o necesita, yo qué sé, pagar un medicamento. Y no sé, hay capaz de decir, no, nada, y pagando un medicamento y vos sabés que vas a tener trabajo de administrativo, pero a vos te gustaría otra cosa y bueno, si nada, obviamente voy a trabajar para pagar el medicamento, ¿sí? No probar suerte con otra actividad. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la esencia del hombre? Porque dijimos que el hombre, la esencia es el trabajo verdadero, ¿sí? Bien, eso después lo vamos a explicar, ¿sí? En realidad, obviamente ya nos vamos metiendo ahí, ¿sí? En ese punto que estoy diciendo, lo que Marx plantea es que el hombre, el ser humano, está alienado. ¿Sí? El ser humano en el mundo actual está alienado. En el mundo capitalista está alienado. ¿Sí? Por eso empecé, ¿se acuerdan? Explicando el contexto que Marx ve en Inglaterra, la revolución industrial. Fíjense ahí cómo se va conectando el contexto con lo que él va pensando. La verdad que justamente los trabajadores
sé que morían a los 40 años, a los 50 años, trabajaban en lugares espantosos. Es como si yo ahora les dijera, para sostener es como que yo le diga a sus papás, por ejemplo, ¿no? O a un familiar mío, mira, para sostener a mi hermana, ¿no? Le dijera, bueno, para sostener a tus hijos, vos ahora tenés que ir a trabajar a un hospital sin barbijo, sin alcohol, sin nada. Digamos, claro, por un lado decís, bueno, por mi hijo lo haría, ¿sí? Por otro lado, sabés que tenés todas las fichas para contagiarte, porque ya se contagia la gente con protección, imagínense sin nada. Bueno, eso eran las industrias, eran lugares donde iban a pésimas condiciones, sabiendo que le iban a pasar muy mal, que tal vez se enfermaban, pero muchos lo hacían para poder subsistir, ¿sí? Fíjense esto que no tenía nada que ver con la idea que Marx planteaba del trabajo como acción de expresión del ser, ¿sí? Obviamente nadie va a decir, ay, mi ser, mi ser, para que se exprese mi ser, voy a ir a trabajar a un hospital sin cuidados médicos, sin alcohol, 10.000 horas seguidas, sin barbijo, sin delantal. Nadie va a decir, ¿quién va a decir eso? Nadie. ¿Sí? A lo sumo sí puede haber gente y la hay y es súper, la verdad que súper reconocible la gente que es médica y que está ahí, enfermeros, o gente que trabaja en la cocina de un hospital, o gente que trabaja limpiando un hospital. Digo, la vocación de servicio, ¿no? Esto es decir, bueno, sé que es un lugar complicado, pero voy a laburar igual. Pero obviamente, y hasta puede ser su deseo laburar ahí, seguramente en muchos casos lo sea. Pero obviamente van tratan de ir, si el gobierno le da, van a ir con el equipo, digamos, ¿no? Que tengan que ir, con la protección que tengan que ir, ¿sí? No les gusta ir a la muerte así de una, o ir a enfrentarse con el virus de una, ¿sí? Bueno, era justamente lo contrario a lo que veía Marx en las fábricas, ¿no? Esto decía, no veía al trabajador haciendo un trabajo verdadero, veía al tipo 10.000 horas en la fábrica, digamos que era el último, lo que le quedaba por hacer, digamos, no es que podía elegir entre muchas actividades. Si hubiese podido elegir, no elegía estar ahí, lugares oscuros, contaminados, por poca plata, sin ningún tipo de derecho laboral, digamos, no es que si el patrón decía hay que trabajar el domingo, se trabajaba el domingo, si hay que trabajar el sábado, se trabajaba el sábado, si había que trabajar hasta las 10 de la noche, se trabajaba hasta las 10 de la noche. Entonces, Marx ve todo ese contexto y por el otro lado él va planteando su teoría, ¿no? Veía trabajar a los niños, a las mujeres, ¿sí? Entonces ahí Marx dice, en ese contexto de revolución industrial, dice, el hombre está alienado. Ese concepto de trabajador alienado, ¿sí? Lo plantea para el siglo que él estaba viviendo, que era el siglo XIX, mediados del siglo XIX, ¿sí? 1850. ¿Y qué quiere decir alienado? Dice que el trabajador estaba alienado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de alienado? ¿Sí? Quiere decir dos cosas. Primero, es un trabajador que como que está fuera de sí. ¿Sí? Como que ese trabajador, ese ser humano, está como... con el ejemplo lo van a sacar, pero ahí primero lo digo conceptualmente. Es como el trabajador alienado, es como el que está fuera de su esencia. Vive, el tipo está viviendo, no es que piensa, no, vive, acciona en la realidad, pero fuera de lo que es su esencia. Como fuera de sí mismo, ¿no? De hecho, a veces no se dice exactamente la palabra alienado, pero les puedo marcar circunstancias en las cuales, ¿vieron cuando, no sé, bueno, voy a dar un ejemplo muy extremo, pero bueno, como que, no sé, no quiero ser chocante con el ejemplo, pero bueno, pero nada, lo tengo que marcar como para que se entienda más o menos, no sé si...
Pongamos que hay una persona que es responsable, cuidadosa, ¿sí? Cuidadosa de sí mismo, cuidadosa de los otros, muy respetuosa, ¿sí? Se sabe, ¿verdad? ¿Sí? Y, sí, bueno, es un ejemplo un poco extremo, disculpe. ¿No? Una persona correcta, buena gente, ¿sí? Y una noche, de manera equivocada, toma de más, ¿sí? Toma mucho de más y sale con el auto y mata a una persona. Ahí esa persona está actuando fuera de sí, digamos, ¿no? Obviamente judicialmente es responsable, digamos. Judicialmente es responsable porque la mató, digamos, ¿sí? Fue el tipo. Después, ¿sí? Ahora, como que ahí el alcohol hizo que el tipo actuara fuera de lo que es el tipo, en teoría, estoy diciendo, ¿sí? Pongamos, no es que el tipo, la verdad, si haces eso todos los fines de semana, en alguna te va a pasar, con lo cual ahí ya sos más responsable porque te va a pasar. Pongamos que el tipo nunca tomó en su vida, o pongamos algo, no, bueno, pongamos algo más, como que alguien le pone algo en un vaso, una droga en un vaso, ¿no? Porque en el ejemplo que yo di anterior, el tipo de última está teniendo la intención de tomar alcohol, ¿sí? En este ejemplo, en el otro ejemplo, no, en este ejemplo que voy a dar ahora, no. Si alguien le pone algo, una droga en un vaso, el tipo no se dio cuenta, y el tipo actúa y dice, no, sí, agarro el auto y voy andando a 300 kilómetros por hora y voy a pasar todos los semáforos en rojo, ¿sí? Es como, y el tipo actúa así, es como que vos lo ves afuera y decís, bueno, este tipo está actuando fuera de sí, digamos, fuera de lo que es. Fuera de lo que es, estoy dando un ejemplo recontra, me escucha Marx y me mata, pero bueno, es para que se entienda. Es como una persona está actuando fuera de sí, de su esencia, porque la verdad el tipo es súper respetuoso, es un buen agente, responsable consigo mismo, es responsable con nosotros, es cuidadoso con las otras personas, es cuidadoso consigo mismo. Pero ¿qué pasó? Alguien le puso una droga en el vaso y el tipo comenzó, tipo, a decir, me levanto a las 3 de la mañana y agarro el auto y voy a ir en una avenida a contramano pasando todos los semáforos en rojo. Ahí eso va a terminar mal, ¿sí? Pero el tipo está actuando como fuera de sí. Eso sería alienado. En este caso, obviamente tiene que ver con que alguien le puso una droga y lo hizo como actuar fuera de sí, fuera de lo que el tipo es, ¿sí? Fuera de su esencia. ¿Cuál sería este ejemplo? No, digamos, es súper básico. De hecho, obviamente, justamente, ¿se acuerdan que dijimos que para el marxismo no hay una esencia interna del hombre ese bueno, o como que hay una esencia interna? Para Marx eso no existía, ¿sí? Es más bien propio de la filosofía del 1600, 1700, pero doy todo este ejemplo para que en realidad se entienda la palabra alienado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para Marx la esencia es el trabajo, la relación es yo hacia afuera, ¿sí? Hacia adentro es como, no interesa. Me olvido de eso, ¿sí? Digo, bueno, pongamos que yo puedo decir esta persona en su esencia es buena gente, obviamente no es no es Dios, no es perfecto, pero es un tipo, buen tipo, responsable, mete la pata, pero en cosas boludeces como metemos todos, es un tipo responsable, que cuida a los demás y de repente la droga hizo que actuara fuera de sí, ¿sí? Y una droga que él decidió no tomar, ¿sí? Alguien le puso en un vaso. Entonces el tipo ahí como que está actuando fuera de su esencia. Eso es alienado. Lo que dice Marx es que el hombre del siglo XIX está actuando fuera de sí, fuera de lo que realmente es, ¿sí? Por eso el hombre vive, está actuando desconociendo su propia esencia, vive fuera de sí. Entonces, dice, este hombre del siglo XIX, que es el hombre, si lo tengo que definir en dos palabras, ya lo estuve diciendo, pero es el hombre que vive en un marco capitalista. Por eso arrancamos principio de año explicando lo que es capitalismo. Ya es el hombre, para el siglo XIX, fíjense que tengo el capitalismo ya consolidado. ¿Se acuerdan? Dijimos feudalismo, transición, capitalismo. Ya incluso había acabado la transición, era como un sistema claramente capitalista. El hombre que vive en un marco capitalista, primera idea, y segunda idea, en un contexto de capitalismo industrial, ¿sí? Ya tengo industrias, trabajadores, obreros, burgueses, dueños de las fábricas, propiedad privada, como todo eso ya está claro, digamos. Por eso arranco hablando de transfeudalismo, transición, capitalismo, ¿sí? Ese es el hombre que está, y era muy importante donde vivía Marx, que estaba en Inglaterra, era como el centro de todo eso, como que se ve muy claro.
ese sistema capitalista, ¿sí? En función de cómo yo lo expliqué, como que vos lo ves muy claro, ¿sí? Que se había terminado el feudalismo, ves muy claro que se había acabado la transición e incluso que ya estás en un capitalismo, ¿sí? Y ahí se ve claro ahí. Entonces, Marx dice, el trabajador del capitalismo y el trabajador del capitalismo industrial es un trabajador alienado, es un ser humano alienado, que está fuera de sí. Sí, el tipo está viviendo, digamos, vive, sí, está viviendo. Es como el tipo que maneja el auto, sí, está viviendo, ¿sí? Que agarró el auto y dijo, bueno, voy a ir a contramano a las 10 de la mañana en una avenida pasando todos los semáforos en rojo, ¿sí? El tipo está viviendo, no es una idea o no es una... Está actuando en la realidad, pero está actuando fuera de lo que él es. ¿Qué dice Marx? Bueno, ese trabajador del capitalismo y del capitalismo industrial está alienado. Significa 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Está fuera de sí en relación a qué. Dice, bueno, está alienado respecto a su propia actividad. ¿Sí? Como que el tipo está haciendo... ¿Cuál era su trabajo, su actividad esencial? El trabajo. ¿Sí? ¿Eso significa que el tipo no está trabajando? No, el tipo recontra está trabajando, pero ahí conecta con lo que dijimos en esta parte. Ese ejemplo que damos de qué tipo de trabajo estoy haciendo. Dice, respecto a su propia actividad, porque siente como que la actividad que el tipo está haciendo no le pertenece, por más que la haga. Esto como que digamos, ¿te acuerdas este ejemplo que decíamos del traductorado? Bueno, sí, yo estoy haciendo el traductorado, pero como que siento que en realidad no es lo mío. ¿Sí? Siento como que esa actividad no me pertenece. ¿Sí? La actividad que debiera experimentar como la más propia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que la libertad del hombre y la plenitud del hombre no pasaba por no trabajar? Eso es muy importante, ¿eh? No pasa por no trabajar la plenitud del hombre. Dice, al contrario, es más fuerte la frase, la plenitud del hombre pasaba por trabajar. Ahora, el tema es qué trabajo, esa era la clave. Y ahí es donde mira Marx. Y Marx dice, la actividad, es decir, el trabajo, que debiera experimentar como la más propia, decir, bueno, estoy haciendo esto, ¿sí? Esto que a mí me hace pleno, es decir, que la actividad que a mí me ayudaría al despliegue de mis capacidades, ¿sí? La experimento como un sufrimiento. Cuando me refiero a la actividad, me refiero al trabajo. El trabajo, en lugar de ser ese lugar de despliegue de mí, termina siendo un lugar de sufrimiento. ¿Por qué? Porque en realidad de dedicarme a la pintura y a lo artístico, estoy, o sea, haciendo un trabajo de traductorado en inglés que para mí es un terrible, es malísimo, no me gusta, me incomoda, pero bueno, eso mismo me pagan bien, lo hago, obviamente. ¿Sí? Lo hago por necesito sobrevivir. Es una cuestión, necesito autoproducirme. ¿Sí? Estoy obligado, digamos, ahí no puedo decir no, y si no, como. Dos, aliena es algo, fíjense, ahí estoy haciendo una actividad que no está como fuera de mi esencia era otra, y estoy trabajando, pero de una actividad que no es la mía. Entonces ahí estoy como alienado, como que no soy yo. ¿Sí? Yo no soy yo. Dos, hacemos las tres y ahí cortamos, ¿sí? Respecto del producto de su trabajo, esto también es muy importante, en el producto está el obrero mismo. ¿Se acuerdan que dijimos que el trabajo en realidad lo que hacía era como sacar dentro de mí algo y trasladarlo a la naturaleza? En el trabajador capitalista industrial, no solo que la actividad la experimentaba como un sufrimiento, sino que el resultado del trabajo, el resultado de lo que yo sacaba de mí, ejemplo, un par de zapatillas, ¿sí? No me pertenece a mí, le pertenece al burgués. Si el resultado de lo que yo saco de mí, no me lo quedo yo, se lo queda el burgués.
Por eso es muy importante ahí, fíjense como, acá hablamos en abstracto, el hombre, antesis, antítesis, eran cuestiones como más abstractas, ¿sí? Pero fíjense cómo esto, por eso lo quise meter en este año, cómo esa cuestión más que puede parecer abstracta y real y volada, de qué es el ser, ¿viste? Una pregunta así como muy filosófica, volada, cómo va conectando con lo histórico acá, es decir, cuando digo histórico digo con lo concreto, ¿sí? Bien con lo concreto, porque acá Marx lleva toda esa abstracción lo conecta con la realidad. Y el tipo dice, en el producto está el obrero mismo, porque yo sacaba de mí algo, ¿sí? Algo en que ha puesto su propia persona. Sin embargo, ese producto que yo saco de mí, mi trabajador, yo soy un trabajador, no me pertenece a mí, sino que es del capitalista. Ahí volvemos al contexto al capitalista. Cuando yo digo capitalismo, estoy diciendo un sistema económico que existe en el mundo, no es una idea que existe en el mundo, que es bien material, bien concreto, lo puedo ver, ¿sí? Bueno, 3. Debido a que esto estuvimos hablando mucho al finalizar la clase de repaso que hicimos de feudalismo, transición, capitalismo, y vimos un montón de ejemplos al respecto, ¿sí? Yo dije, bueno, lo explico mucho en ese momento para que se pueda entender todo este tema. Porque es muy complejo igual de entender. Yo creo que los que participaron de la clase lo lograron captar, ¿sí? No es algo tan simple, porque uno es verdad que automáticamente tiende a pensar que uno en realidad es libre y trabaja donde quiere, bla, 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 bla. Y nosotros en la clase esa explicamos en realidad como eso habría que tomarlo bastante con pinza de que el hombre trabaja donde quiere. ¿Sí? De que es verdad, yo veo la Constitución argentina, la Constitución norteamericana y dice, bueno, el ser humano es libre. Onda, quiero trabajar acá estoy, mañana quiero renuncio, me voy a otro lado. Ahora, esa idea de que el hombre elige libremente su trabajo es como, repito, no lo pienso en términos ideales, sino en términos concretos. No sé si en términos concretos del sistema capitalista, Marx dice, eso, entonces el hombre alienado, ¿dónde está? Donde termina, debido a que no puede elegir su forma de trabajo. La forma del trabajo verdadero, ese trabajo en el cual yo elijo como mi forma de desplegarme, mi forma de ser pleno. ¿Sí? La verdad que no puedo elegirlo libremente, sino que en realidad, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Con esto terminamos, ¿sí? El trabajo, en realidad, medio dice Marx ahí como que está determinado qué función voy a cumplir. Yo obviamente sí sé que voy a nacer en una sociedad. Entonces, nací en una sociedad, no pedí venir al mundo, nací en una sociedad, y en realidad el trabajo que voy a llevar adelante está como muy asociado al... Y si bien la Constitución dice que yo soy libre y que puedo trabajar de lo que quiera, bla, 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 la realidad concreta es que yo voy a trabajar en el lugar que me diga la sociedad que yo tenga que trabajar. Como que en realidad mi trabajo va a estar, y acá hay una frase fuerte, determinado, que es lo contrario a libre, porque el libre lo elijo yo, el determinado es como que alguien me lo impone. Dice, el trabajo en realidad está determinado por la clase social a la cual pertenezco. ¿Sí? Sino tal cual se lo prescribe el lugar que ocupe, el lugar yo, ¿sí? Yo voy a ocupar un lugar que ocupe dentro del proceso social de producción. ¿Sí? Es decir, que yo prácticamente no voy a tener mucha libertad, prácticamente no voy a tener ninguna libertad de elección si mis papás fueron obreros. Si mis papás fueron obreros, yo voy a terminar siendo un obrero o trabajando para otro. Eso seguro. Dice Marx. Puede haber algún caso, sí, puede haber un caso, una excepción, puede haber de todo en todo. Pero en líneas generales eso va a seguir siendo así. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo yo ahí pierdo algo clave, que es la capacidad de elección, yo como ser humano,
pierdo algo clave que tenía que ver con realizar el trabajo verdadero. Yo no voy a poder realizar el trabajo verdadero, sino el lugar donde me ubica la sociedad. Bueno, vos te vas a ocupar de producir zapatillas. Es verdad que puedo decir, esto es menor, ¿eh? Ay, no, no quiero producir zapatillas, me voy a la otra fábrica porque me pagan más y produzco sillas. Bueno, es lo mismo. Como que esa libertad sí te la da, ¿sí? Pero fíjate que en realidad pasaste de producir sillas a zapatillas, más o menos lo mismo. Ay, no, el otro trabajo me paga más y yo soy libre de renunciar y me quiero ir a la otra fábrica porque me queda más cerca de mi casa, soy libre, renuncio y me voy a producir celulares. Bueno, pasaste de zapatillas a sillas a celulares, sí, son 3 productos diferentes, pero tu lugar más o menos es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, como que el trabajo verdadero, vos no sos libre de elegir el trabajo verdadero. No, en realidad no vas a poder elegir el trabajo verdadero, dado tu lugar en el cual naciste, se desarrolla esa sociedad, ¿sí? Bien, la clase que viene terminamos con estas 2 cuestiones y bueno, seguimos avanzando. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo grande.